Capítulo 12. Para Serine fue bastante incómodo viajar sentada en las ancas del caballo, pero nada le importó, excepto escapar de Lord Grantham, y cuando por fin dejaron atrás el carruaje, lanzó un profundo suspiro de alivio. Como si la hubiera oído, el enmascarado tiró de las riendas e hizo que su caballo fuera menos aprisa. ¿No está usted muy incómoda, señorita?, le preguntó. No, estoy bien, contestó Serine, y le estoy muy agradecida por haberme rescatado. Nunca me imaginé que pudiera hacer un servicio a una dama como usted. Un gran servicio en verdad, señor. Involuntariamente miró por encima de su hombro y preguntó. ¿No nos alcanzarán? No, está usted a salvo, contestó el hombre, al menos de ese demonio en particular. Pero, dígame, señorita, ¿no tiene miedo de mí? Yo confío en usted, señor, repuso ella con voz baja y firme. El salteador se quedó callado por un momento. Después levantó la mano y se quitó el pañuelo negro que cubría parte de su cara. Si usted puede confiar en mí, señorita, dijo. Yo puedo confiar en usted, y este pañuelo me estaba asfixiando. Volvió la cabeza al decir eso y Serine vio un rostro tosco, pero no desagradable. Observó que era un hombre de edad madura. Su voz era áspera, poco cultivada, pero era agradable, humorística. El hombre estaba bien afeitado y su chaqueta olía a caballo y a la fresca fragancia del campo. No había nada sucio, ni repulsivo en él. Sí, ella confiaba en él, pero no hubiera sabido explicar por qué. Continuaron avanzando, aunque ahora a paso moderado. Por aquí estamos a solo 3 kilómetros de Mandrake, dijo el salteador. Pronto estará en su hogar, señorita. Su hogar. Ella jamás hubiera pensado que pudiera considerar a Mandrake como su hogar. Sin embargo, en esos momentos deseaba llegar a él. Y cuando estaba pensando que Mandrake le brindaría refugio y seguridad, recordó con desolación las circunstancias por las cuales Lord Grantham había podido secuestrarla. Todo fue obra de la marquesa. Con toda claridad, el plan de la intriga apareció en la mente de Serine. Lord Grantham, quien la deseaba, ofreció a la marquesa 10.000 guineas y lo ayudaba a apoderarse de ella. Ella era la mercancía de la que Isabel había oído hablar. Había sido un plan admirable y la marquesa hubiera matado 2 pájaros de una pedrada, recibir el dinero de Lord Grantham y librarse de ella para siempre. La marquesa seguía considerando a Serine una amenaza para la independencia de su hijo. Sí, fue un buen plan, solo que, para infortunio de Harriet, no tuvo éxito. El salteador de caminos la sacó de sus sombríos pensamientos diciendo. Mandrake está ya a la vista, dijo, señalando hacia la izquierda. No parece estar muy lejos, observó Serine con ansiedad. No, sobre todo si atraviesa uno los campos. Rufus y yo conocemos todos los atajos. Nos detendremos un momento. Usted está temblando de frío y le conviene tomar un trago de brandy, para que no se enferme. A pesar de las protestas de Serine, el hombre detuvo el caballo, bajó a Serine y la hizo beber un trago de una botella pequeña que llevaba en el bolsillo. Después bebió él mismo de ella. Una vez que terminaron, volvió a subir a Serine en el caballo y ella lo miró con atención, sonriendo. Instintivamente, él se llevó la mano a la cara, para cubrírsela un poco. Olvide cómo es mi rostro, dijo. Es muy peligroso que alguien me conozca. ¿Usted me cree capaz de traicionarlo, después de las bondades que ha tenido conmigo, señor?, preguntó Serine. El hombre se quedó mirándola por un largo momento. Parecía estar recordando algo que hizo tierna y suave su expresión. Usted me recuerda a alguien, señorita. Ella tenía el cabello rubio como el suyo, dorado como el trigo cuando empieza a madurar. ¿Su esposa, señor?, preguntó Serine. Notó que el hombre suspiraba y había una cierta expresión de dolor en su mirada. Sí. Nelly fue mi esposa durante casi 10 años. ¿Murió?, preguntó Serine. No. A veces pienso que sería más soportable para mí si la muerte se la hubiera llevado. Se fue con otro hombre. Oh, cuánto lo siento, exclamó Serine. Tal vez fui en parte culpable de cuanto pasó. Quizá estaba demasiado satisfecho con la linda Nelly y mi posada.
Tenía una posada y una bolsa de oro bajo el colchón, que crecía mes con mes. La gente me respetaba y era muy feliz. De pronto, se presentó este individuo. Y antes que yo me diera cuenta de lo que pasaba, se había llevado a Minelli y ésta se llevó consigo mi dinero. Me dolió mucho esa traición. Por eso se volvió salteador de caminos. Preguntó Serine. ¿No le parecen razones suficientes para hacerlo? 50 guineas ofrecen por mí. ¿Qué le parece? El malhechor se echó a reír de su propia desventura. Es usted muy valiente al reír de su situación, observó Serine. No, no es valentía, señorita. La verdad es que nací con buen humor. ¿Sabe cómo me llaman mis compañeros de profesión? No. Dígamelo. El bromista. Ese es mi nombre y así es mi carácter, meto la mano en el bolsillo ajeno, lo hago siempre riendo. Lo recordaré a usted, señor, como a un hombre con el alma lo bastante grande para reír de sí mismo. Pida usted al cielo en sus oraciones, entonces, que cuando llegue el momento de que me echen el lazo al cuello, pueda yo morir sonriendo. Oh, no, señor, no diga eso. Renuncie a esta vida. Hay lugares donde usted podría establecerse, sin que nadie sepa quién es o de dónde viene. El riesgo que corre es demasiado grande. El bromista rió de nuevo. No se angustie por mí, señorita. Primero tendrían que pescarme. Rufus y yo somos demasiado hábiles para que puedan hacerlo. Tengo aún muchos años por delante y me he encariñado con este juego. No desperdicie su compasión en el bromista. Pero deséeme buena suerte. Eso haré, siempre. Y ahora, terminemos el recorrido a toda prisa, dijo. Se bajó un poco más el sombrero sobre los ojos y subió a la silla, frente a Serine. Vámonos, Rufus, ordenó y se pusieron en marcha. La proximidad del mar hizo que el aire se volviera helado. Serine comprendió que si el salteador no la hubiera hecho beber el brandy, le estarían castañeteando los dientes. Por fin, llegaron a la sombra de los árboles que rodeaban Mandrake. ¿No quiere dejarme aquí?, preguntó ella. Puedo acercarme más, contestó el salteador. Rufus y yo hemos cruzado el parque de Mandrake en otras ocasiones. Con gran habilidad, el salteador fue avanzando a la sombra de los grandes robles que rodeaban la casa, hasta dejarla a unos 200 metros de distancia. ¿Cree que podrá llegar sin peligro desde aquí? Por toda respuesta, Serine bajó del caballo deslizándose de este. Ya en el suelo, extendió la mano. Gracias con todo mi corazón, musitó. Quisiera tener algo que poder ofrecerle para demostrarle mi gratitud, pero no traigo nada conmigo. El haber podido servirle es suficiente para mí, contestó él. Entonces, gracias, señor, por ser un verdadero caballero del camino. Él rió, se inclinó y llevó la mano de Serine a sus labios. Cuídese, señorita. En otra ocasión un viaje así no terminará de manera tan agradable. Claro que me cuidaré. Y me gustaría decirle lo mismo, cuídese, señor bromista, y que Dios lo acompañe. Se dio vuelta al decir eso y corrió hacia la casa. La puerta principal estaba abierta, porque los lacayos estaban cerrando las puertas de un carruaje que se iba en ese momento. Serine se deslizó sin ser vista, cruzó el vestíbulo desierto, sin hacer caso de las risas y rumores procedentes del salón, y empezó a subir por la escalera con tanta rapidez como le permitía el profundo agotamiento que empezaba a dominarla. Llegó de algún modo al descanso del primer piso y se dio la vuelta hacia la escalera más pequeña que conducía al segundo piso. Entonces, se dio cuenta de que alguien venía en dirección contraria. Bajó la cabeza y miró hacia otro lado, para evitar ser reconocida. Sin embargo, unos pasos adelante algo la obligó a ver quién se acercaba. Supo quién era porque algo en su interior se lo había dicho ya. La luz de las velas revelaba la expresión en el rostro del marqués. A Serine le pareció que nunca lo vio tan severo. De algún modo, le pareció más alto que nunca. Y ella volvió a preguntarse algo que había estado latiendo en el fondo de su conciencia. Durante todo el recorrido de regreso a Mandrake, participó el marqués en la intriga para entregarla a manos de Lord Grantham. Lo había hecho para librarse de ella. Aun mientras las preguntas acudían a su mente y se elevaban en su pecho,
comprendió que la respuesta a ambas era negativa. Sin importar lo que sintiera respecto a él, estaba convencida de que Lord Bolken era un hombre honorable que jamás se habría rebajado a apelar a recursos semejantes, sin importar los beneficios personales que pudieran proporcionarle. Y ahora estaban frente a frente. Él la estaba mirando, haciendo un balance de su desarreglada apariencia. ¿En dónde ha estado usted?, preguntó el marqués, con una voz tan brusca que la hizo estremecerse, porque nunca lo había oído hablar en ese tono. La busqué y mi madre me dijo que se había retirado. ¿Qué hace usted aquí? ¿Por qué viene en tal estado? Ella no pudo contestarle. No sabía qué le sucedía, pero la brusquedad del marqués parecía haberla privado del habla. Así que no me contesta, ¿eh? La voz de él vibró de ira y súbitamente dio un paso hacia adelante y la tomó de los hombros con ambas manos. ¿Con quién estuvo usted? ¿Quién le desarregló el cabello? Es usted como todas las mujeres, y yo hubiera apostado mi vida a que era diferente. Las manos del marqués oprimían sus hombros con fuerza y Serine, que levantó la cara para mirarlo, sintió miedo de su arrebato. Contésteme. Se siente tan avergonzada que no puede hablar. ¿Fue su primo Nichols con quien se vio en secreto a la luz de la luna? ¿O fue Lord Gillingham? Al soltarla de pronto, ella se tambaleó. Al hacerlo, la estola resbaló de sus hombros, el encaje roto de su vestido cayó sobre sus blancos senos, revelando el gran rasguño rojo que el botón de Lord Grantham había hecho en su pecho. En el momento en que el marqués se daba la vuelta, vio la herida y se quedó inmóvil. ¿Está usted lastimada? ¿Quién se atrevió a hacer eso? Su voz era diferente ahora. El cinismo había dado paso a la preocupación. Por un momento Serine continuó luchando contra un repentino desmayo que amenazaba apoderarse de ella. Pero con un esfuerzo se obligó a levantar la cara. Quisiera retirarme, milord, musitó. No, hasta que me haya dicho lo que ocurrió, Serine, dijo él. Su tono era apremiante. Su furia había desaparecido y se escuchó una cierta gentileza en la manera de decir su nombre. No tiene importancia, contestó ella. Lo tiene para mí. Está lastimada, lanzó una exclamación porque había visto los moretones de sus brazos. Dígame la verdad. No tengo nada que decir, milord, no en este momento, tal vez mañana, tal vez nunca, solo quiero irme a la cama. Justin apretó la boca con un gesto amenazador. Prefiere dejarme con una idea equivocada. Porque es indudable que luchó con alguien, a juzgar por los golpes que tiene y el estado de su vestido. ¿Idea equivocada?, preguntó Serine con asombro. Si Justin podía enfurecerse, ella también podía hacerlo. Fui vilmente engañada. Me hicieron caer en una trampa, milord, tendida en nombre de la madre de usted y con la complicidad de sus sirvientes. Me dijeron que mi perro había sufrido un accidente y cuando salí corriendo de la casa, me encontré. Su voz tembló y se detuvo. Oh. ¿Para qué hablar de ello?, dijo y su voz se quebró. No es suficiente la indignidad de haber sido secuestrada. De haber sido tocada y besada por un hombre al que odio más que a nada en el mundo. No basta con eso, sino que al volver a casa, lastimada y exhausta, tengo que soportar sus insultos y sus infames sugerencias de que me he estado divirtiendo. Lo detesto. Váyase y déjeme en paz. Déjeme, le digo. Golpeó el suelo con el pie y entonces, de manera inexplicable, perdió el dominio de sí misma. Ocultó el rostro entre las manos y sus hombros fueron sacudidos por desgarradores sollozos. Inesperadamente se sintió en los brazos de Justin. Él la había levantado como si fuera una niña y ella estaba demasiado alterada para protestar. Apoyó el rostro contra el hombro del marqués y continuó llorando. Él la condujo a través del corredor, subió con ella por la escalera y se dirigió a su habitación. Aunque se sentía desolada y miserable, no pudo menos que percibir la gran fuerza de los brazos de Lord Bolken, la sensación de seguridad que le producía estar en ellos. Y, sin embargo, no pudo dejar de llorar. El terror que había sentido cuando vio asesinar al contrabandista, la repulsión de las caricias de Lord Grantham, se mezclaron en una agonía que solo encontró alivio en la pérdida total del autodominio. La puerta de su dormitorio permanecía abierta.
Entró con ella y la depositó con mucha gentileza en la cama. Él se quedó mirándola y Serine se cubrió el rostro con las manos. Fue Gratm, ¿verdad? Preguntó él, en tono sombrío. Ella no pudo contestarle y después de un momento, Justin insistió, debe contestarme, Serine. Sí, asintió Serine, obediente como una niña, pero escapé de él con ayuda de un salteador de caminos, quien me trajo de regreso aquí. Respetuosamente, él volvió la cabeza. Eudora se encontraba de pie en el umbral. Atienda a su señora, indicó en tono autoritario y se marchó.